Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, basado en la carta a los Romanos capítulo 1, versos 1 al 7. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por los méritos de nuestro bendito Salvador, tanto en su vida, en su ministerio de santidad, como en su muerte en la cruz y resurrección al tercer día de entre los muertos, por sus méritos, te rogamos, nos bendigas en el estudio de tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Queridos amigos, hoy empezamos el estudio de la carta a los Romanos, llamado por algunos estudiosos de la palabra de Dios el quinto evangelio, porque viene siendo las buenas noticias acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pablo escribió esta carta cuando estaba él en Corinto, aproximadamente por los años 57 de nuestra era. Pablo no conocía a la iglesia de Roma, no había estado en Roma y quería visitar a los hermanos de tiempo atrás. Una y otra vez se propuso ir a Roma, pidiéndole a Dios su bendición, su guía. Sin embargo, no pudo ir en las condiciones que él imaginaba. Después de su tercer campaña misionera, muy extensiva por todo el Asia Menor, fue a Jerusalén a dejar las ofrendas de las iglesias gentiles a los hermanos que estaban padeciendo una situación de hambruna en Jerusalén. Y fue allí donde se suscitó un problema con los líderes judíos y estuvieron a punto de matar a Pablo. Así que él pidió ser enjuiciado por el César. Apeló a la justicia romana. Hay que recordar que Pablo había nacido en una ciudad romana y era romano de nacimiento, aunque era de padres judíos, de cultura judía. Este Pablo de Tarso tuvo que ser conducido entonces a la presencia del César. Y es en esa situación que, estando él en una cárcel en Roma, es visitado por la iglesia romana. Y ahí es cuando conoce a aquellos a quienes antes les había escrito esta carta. Entonces vamos a leer cómo Pablo se dirige a los hermanos que viven en Roma. También esta carta es dirigida a todo cristiano en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Veamos pues la introducción de la carta a los Romanos escrita por Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe
entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos ahora a releer esta introducción y haré algunos comentarios. Pablo. Pablo es el nombre del autor de la epístola o carta a los romanos, conocido antiguamente como Saulo, Saulo de Tarso. Este Saulo tenía el nombre de un rey, el primer rey de Israel, Saúl. Así que sus padres le pusieron el nombre de Saúl, recordando a aquel primer rey israelita. Este Saulo, nacido en una ciudad llamada Tarso, es hijo de personas creyentes, personas piadosas. Tal es así que más adelante, llamado Pablo, él refiere que estudió bajo los pies, o a los pies, más bien dicho, a los pies de Gamaliel, un rabino muy famoso que había sido nieto de otro rabino llamado Gilel en Jerusalén. Así, bueno, pues Pablo era judío ortodoxo y además de esto era fariseo, un hombre inteligente, un hombre piadoso, pero piadoso conforme a las reglas de los mismos fariseos que habían creado. Era celoso de la ley, pero no era una persona que buscase a Dios de pleno corazón en el aspecto más profundo que puede ser un devoto de Dios, que es ser un creyente por completo en la obra y gracia de Dios en la vida de las personas. Más bien, él era un creyente de que pudiese lograr la salvación a través de sus esfuerzos religiosos y no que Dios lo hiciese por él. Este Pablo dice que ahora es siervo de Cristo Jesús. El siervo viene siendo esclavo, un esclavo que no es dueño obviamente de él ni de sus destinos, sino que está bajo el poder, bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo Jesús. En una de sus epístolas, en la primera carta a los Corintios, Pablo dice que él es un esclavo, como un remero de las galeras, el esclavo más ínfimo, el esclavo más bajo, el esclavo que pudiese ser muerto en cualquier momento, porque en los barcos, en las galeras romanas de guerra, en el momento en que se hundía el barco, los remeros o los esclavos morían ahogados. No tenían ellos ninguna autoridad sobre su vida, no tenían libertad. Y Pablo está diciendo que él es así. Él es un esclavo por completo y total bajo las órdenes de su amo, que viene siendo Cristo Jesús. Y dice, llamado a ser apóstol. El llamamiento para ser un enviado, que es lo que significa apóstol, es de parte de Jesús mismo. Cuando Pablo iba de Jerusalén
hacia la ciudad de Damasco para tomar prisioneros a los cristianos, en el camino se encuentra con el Señor Jesucristo, y al aparecerse el Señor Jesús, Pablo queda ciego y cae del caballo. Es conducido a tientas a la ciudad de Damasco y ahí está orando y ayunando. Nuestro bendito Señor Jesús manda a uno de sus siervos, Ananías, quien al llegar con Pablo y al imponerle las manos le dice: hermano Saulo, recibe la vista. El Señor que se te apareció en el camino te ha escogido para que tú le sirvas y lleves su evangelio o nuevas noticias tanto a los gentiles como a la casa de Israel. Entonces, dice Pablo que es llamado a ser apóstol, y apóstol significa enviado. Un enviado que no tan solamente va como un mayordomo a hacer ciertos quehaceres, sino más bien es un enviado como embajador que va con plenos poderes de parte de su Señor a una tierra extranjera. En este caso, Pablo es un embajador hacia los gentiles y les va a proclamar las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Apartado para el Evangelio de Dios. En un momento dado, Pablo escribe en sus epístolas en Gálatas que él fue apartado para el servicio de Dios desde el vientre de su madre. Algo muy semejante a lo que hemos nosotros escuchado acerca de Jeremías, el profeta, o acerca de Juan el Bautista, que también fueron apartados desde el vientre de sus madres para servir al Señor. Seguramente Pablo también está aquí mencionando que él fue apartado para el servicio de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pablo estaba consciente de que Dios, quien es soberano, ha creado un plan de redención, de salvación, de principio a fin, desde antes de que este plan se echara a andar con la creación de la humanidad. Dios ya había dentro de ese plan de salvación escogido a ciertas personas para ser sus heraldos, sus embajadores de las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Y Pablo dice aquí que él es uno de los que han sido apartados para las buenas noticias o evangelio acerca de Dios. Sigo la lectura. Que él, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio o las buenas noticias, Dios ya las había prometido mucho tiempo atrás a través de sus santos profetas, y estas promesas quedaron registradas en las Santas Escrituras. Cuando nuestro bendito Señor Jesucristo resucitó y se encuentra con dos caminantes que van de Jerusalén a Emaús, les pregunta de qué iban ellos hablando. Por sus semblantes tristes se notaba que estaban derrotados. Estos le dicen: ¿no sabes tú lo que aconteció recientemente de Jesús Nazareno, varón santo que nosotros creíamos que era el Mesías, y ahora ya tiene 3 días de haber sido sepultado porque murió en la cruz? Y Jesús va hablando con ellos, y finalmente el Señor Jesucristo les revela todo lo que hablan las Escrituras acerca de Él. Desde Génesis hasta Malaquías les mostró las profecías que hablaban acerca de su ministerio, de Jesús. Estudiosos dicen que en las antiguas Escrituras hebreas, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, hay 332 profecías que hablan del ministerio de Jesucristo.
la mayoría de estas profecías son de las que él tenía que realizar cuando estaba en ese momento en Jerusalén, en Galilea, con sus discípulos. Hay algunas pendientes que el Señor Jesucristo realizará en un tiempo futuro. Entonces, Pablo dice que Dios ya había prometido las buenas noticias por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. En Hebreos encontramos nosotros en el capítulo 1 que el escritor de esta epístola dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras a través de los profetas al pueblo, ahora en los últimos tiempos Dios habla a través del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo dice que estos profetas escribieron, dejaron para nosotros sus profecías dadas de Dios para el pueblo en las Santas Escrituras. Sigo la lectura. Estas profecías son acerca de su Hijo, del Señor Jesucristo, que nació de la descendencia de David según la carne. Mateo es uno de aquellos hombres inspirados por Dios que inmediatamente en su Evangelio o Buenas Noticias escribe que el Señor Jesucristo es hijo de Abraham e hijo del rey David. Entonces, Pablo dice que el Señor Jesucristo es hijo del rey David según la carne, que nació siendo Dios, nació como hombre. Y así también Juan nos dice en su Evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Y en el verso 14 de su prólogo del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo divino ahora se ha hecho carne, se ha hecho hombre, hombre nacido de la descendencia de David, como dice Mateo. Y Pablo añade, según la carne. Sigo la lectura. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios es quien declara con gran poder que Jesús es Hijo de Dios. Y leamos la siguiente parte del verso 4. Por la resurrección de entre los muertos. Cuando nuestro Señor Jesucristo es resucitado de entre los muertos, se declara que Jesús es Hijo de Dios. El Verbo divino es Dios y el Hijo de Dios, Jesucristo, es Dios. Jesucristo siempre fue la segunda persona de la Trinidad. Y aquí, en este momento, cuando el Señor Jesucristo es resucitado, es proclamado con gran poder por el Espíritu de Dios que es Hijo de Dios nuestro Señor Jesús. Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo. Sigo la lectura. Por medio de quien hemos recibido, por medio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la gracia y el apostolado. La gracia se refiere a la salvación inmerecida. La salvación que Jesucristo nos da, nosotros no la merecemos, no la ganamos. Y no podemos, porque Pablo mismo lo dice, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo, ni aún uno. Pablo ya entendió que él
haciendo su gran esfuerzo, siendo fariseo, cumpliendo la ley, no podía ser salvado, puesto que él era injusto. Desde antes de que naciera, él ya tenía pecado en su persona. La naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres no puede hacer la justicia de Dios. Entonces, Pablo nos dice que por medio de Jesús nosotros hemos recibido la gracia salvadora, el perdón de nuestros pecados de una manera gratuita, puesto que nosotros ya no pagamos de esta manera de decirlo, no pagamos por nuestros pecados, sino es Jesús quien ya pagó por nuestros pecados. Así pues, hemos recibido la gracia que perdona nuestros pecados y el apostolado. En este caso, Pablo se está refiriendo a un título ya, que es ser apóstol, que es ser enviado de parte de Jesús hacia los gentiles. Los apóstoles originales fueron únicamente 13. No hay apóstol actualmente, no hay apóstoles. Primeramente fueron 12, pero Judas asimismo se alejó de este ministerio, y entonces, cuando antes de que ocurriese la fiesta de Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo, los 11 apóstoles restantes estuvieron orando en el aposento alto a Dios, y una de las cosas que rogaron a Dios es que Dios restableciera el número de los 12, y Dios escogió a Matías. Entonces eran 12, y más adelante el mismo Señor Jesucristo escoge a Pablo. Entonces, este apostolado, que viene siendo un título especial, un oficio especial, ya no ocurre. Y Pablo dice que ha recibido el apostolado. Pero fíjense cómo aquí él está hablando en plural. Dice, por medio de Jesús, ¿verdad? Hemos recibido la gracia y el apostolado. Esto quiere decir que a través de nuestro Señor Jesús hemos recibido la salvación, y también hemos recibido el apostolado, no como los apóstoles originales, sino que somos enviados, todos los cristianos, al mundo a predicar las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminamos de estudiar el Evangelio de Juan, vimos que el Señor Jesucristo dijo, así como el Padre me envió, yo los he enviado a ustedes al mundo a predicar el Evangelio, las buenas noticias. Más adelante el Señor Jesucristo hace una lección objetiva y llega al lago de Galilea, donde se encuentran los apóstoles y están pescando. Y no pescan nada durante toda la noche, y el Señor Jesús les dice, si no han pescado ustedes, pasen la red de este lado al otro y encontrarán ustedes peces. Y así es. Ellos obedeciendo a la palabra del Señor, y Dios llenando la red de tantos peces que estuvo a punto de romperse la red. Una lección objetiva en la que les estaba diciendo, ustedes solamente obedezcan y yo haré que mi iglesia nazca, crezca. Y más adelante, cuando ya el Señor Jesucristo se despide de sus discípulos y es llevado al cielo para sentarse a la diestra del Padre, les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo los envío a ustedes para que prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros vemos que hemos recibido también un apostolado diferente al apostolado de los apóstoles originales. O sea, somos enviados a predicar el Evangelio. Pablo dice que somos embajadores de Jesús para hablar a los hombres
acerca del reino de Dios. Sigo la lectura. Para promover, ahí somos embajadores o somos enviados, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Así que somos enviados, somos apóstoles, por decir de alguna manera, para promover la obediencia a la fe. Cuando se dice aquí a la fe, se refiere a todas las escrituras que Dios nos ha dado. Se refiere al cuerpo doctrinal que Dios ha instituido y que está en la Biblia. Así, bueno, pues nosotros somos promotores ante los hombres de que obedezcan a toda la instrucción de parte de Dios, todo mandamiento que Dios ya ha puesto en su santa palabra. Y dice que somos promotores a esa obediencia. Quiere decir que no es suficiente que la gente diga que ha creído en Jesús como su Salvador, como aquel que ocupa el lugar de uno, como aquel que está expiando el pecado de la gente, puesto que Jesucristo ha pagado ya en la cruz por los pecados del creyente. No es suficiente creer, sino uno tiene que vivir esa vida en santidad y obediencia a todo lo que es el mandamiento de Dios. Y dice Pablo que somos pues promotores entre todos los gentiles, por amor a su nombre, por amor al nombre de Dios. Quiere decir por amor a Dios mismo. Sigo la lectura. Entre los cuales están también ustedes. Ustedes, dice Pablo a los romanos que no los conoce, ustedes también son promotores a la obediencia de la fe. Así, bueno, pues ustedes también son llamados de Jesucristo. Ustedes también son hijos de Dios. Sigo la lectura. A todos los amados de Dios que están en Roma. Y aquí es muy específico Pablo, se está refiriendo a los creyentes romanos. Sin embargo, esta palabra es universal y también es aplicada a todo cristiano en todas las épocas y en todos los lugares. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Santo significa ser apartado para Dios, para el uso único y exclusivo de Dios. Nosotros, tú y yo, somos llamados a ser santos, apartados para Él, para el servicio de Dios. Toda nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestras actitudes, nuestros hechos tienen que glorificar a Dios. Sigo la lectura y terminamos con el verso 7. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a vosotros, nuevamente, salvación a ustedes. Pero aquí también Pablo se puede estar refiriendo dones, regalos de parte de Dios a ustedes y paz. Qué importante es que Pablo haya mencionado la paz de parte de Dios a los creyentes romanos, porque Roma era la capital del Imperio Romano y Roma era el lugar donde más pecado había en todo el imperio. Había bacanales, había orgías. Esto era algo común, algo frecuente verlo en una sociedad que se sentía
orgullosa de su poder, orgullosa de sus militares, orgullosa de su cultura, pero que era una cultura decadente. Entonces, Pablo dice que ustedes reciban paz de parte de Dios. Una paz que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy de una manera perfecta, verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, dice Jesús, que yo doy porque soy soberano, yo soy Dios y sobre mí no hay nada ni nadie. Y entonces yo te doy esa paz y en cualquier circunstancia en la que tú vivas, yo te protegeré en esa paz. Tú estarás descansando de tus obras porque estás en mí. Finalmente, Pablo dice que es esa paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo aquí hace una diferencia entre Dios Padre y del Señor Jesucristo. Acaba de hablar acerca de que el Espíritu de Santidad es quien declaró con poder que Jesús viene siendo el Señor. Declaró con poder que Jesús es Hijo de Dios cuando le resucitó de entre los muertos. Pablo aquí, en estos 7 versos, habla acerca de la Trinidad. Una doctrina cristiana que nosotros podemos proclamar a la gente, que sí, no es mencionada como tal la palabra Trinidad, pero que es una realidad en Dios. El punto de esta introducción es que el Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesucristo, nosotros como embajadores tenemos que ir y proclamarlas a todo el mundo. Así como el Señor Jesús nos ordenó que prediquemos el Evangelio a toda criatura, así Pablo empieza diciendo a los romanos: yo no los conozco, no he estado con ustedes, pero empieza diciéndoles: ustedes tienen que ir a predicar estas buenas noticias ahí donde están, en su cultura decadente, en este imperio poderoso. Tienen que predicar las buenas noticias acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer esa labor. Tenemos que empezar a hacerlo, si no lo hemos hecho. Y si ya lo estamos haciendo, continuar así hasta que el Señor Jesucristo venga. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu bondad y tu misericordia, al darnos tu bendita palabra. Tu palabra, tus mandamientos, tu ley, las santas escrituras, que nos llevan a entender que solamente en Jesús podemos acercarnos a ti. Te damos gracias, te bendecimos. Amén. Te recordamos que tenemos Facebook, YouTube. Escríbenos por favor en Telegram y WhatsApp, y te rogamos que nos sigas viendo todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Empezamos hoy estudiando Romanos. Si Dios nos da vida, seguiremos así para poder comprender este quinto evangelio que Dios mostró, que Dios enseñó, que Dios reveló a Pablo. Bueno, te recuerdo que si hay algunos temas que no has visto del Evangelio de Juan o Evangelio de Mateo, están a tu disposición. Por favor, comparte estos estudios con tus amigos y familiares y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.